Gracias, como siempre, por estar en sintonía y gracias a nuestros invitados de hoy. El coronel Carlos Alberto Meléndez es director de seguridad en un reconocido centro comercial, fue comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá y bueno, hace parte de la reserva de la policía. Coronel, bienvenido. Muchas gracias, Yamil, muy amable, un placer estar aquí en su programa. Gracias, señor, muy amable. Y con nosotros el ingeniero electrónico Hugo Fernando Ardila. Es experto con más de 25 años de experiencia en estos asuntos de seguridad electrónica. Bienvenido. Muchas gracias, Yamil. Muy buenas tardes a todos y a mi colega panelista, el coronel. Muchas gracias. Veamos nuestro dato, repasemos nuestro dato que tiene que ver con el número de llamadas a la línea de seguridad y emergencia, la 123. Entre enero y junio de 2023 fueron más de 1 millón de llamadas, 1.177.091 llamadas. Eso, como decíamos, supone 271 por hora. Lo dice la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Pareciera obvio, coronel, pero ¿por qué para una ciudad del tamaño de Bogotá es importante contar con una línea como esta? Realmente es lo más genuino entre el acercamiento que debe existir entre las autoridades, no solamente para este caso de policías, sino también de todos los estamentos, atención de emergencias, bomberos, defensa civil, etcétera. Por supuesto que es muy necesario y muy importante fortalecerla. Quiero ser muy breve en esta respuesta, pero es muy necesario que la Secretaría de Seguridad de Bogotá le preste mayor atención. Es, digamos, el cerebro de la seguridad en Bogotá. Por supuesto que así lo es, recibe todas las llamadas. Quiero complementar un poco, si me lo permite. Esta mañana hablaba con un funcionario del C4, como se llama actualmente. Es el centro de monitoreo. Centro de monitoreo. Y entre semana el promedio de llamadas son 5.000 a 6.000 diarias y los fines de semana entre 10.000, 11.000, un sábado y un domingo puede aumentar. ¿Y cuál es la explicación? Realmente aquí las riñas en los fines de semana marcan la pauta en ese sentido, pero también hay un desgaste muy importante que era lo que podíamos identificar en el trabajo de investigación con el C4 y tiene que ver con el alto volumen, con infracciones que tienen que ver con el Código de Convivencia y Seguridad. Pero realmente esta es un desgaste, a veces por estar en una patrulla, un cuadrante de policía, haciendo que bajen el volumen en un conjunto cerrado, un vecino que pronto está generando este motivo de policía, hace que se descuide y ahí es donde puede presentar una riña y esto va a derivar en un homicidio. Entonces, a veces, por eso es que muchas personas también dicen, no viene la policía a atender, realmente puede estar atendiendo un caso de riña y salvando una vida, y este caso pues es considerado de menor importancia. No quiere decir que no es necesario atenderlo, pero hay prioridad también en ese aspecto y hay desgaste, realmente hay un desgaste bastante grande. Y hay gobernantes y expertos que incluso en esta mesa han dicho es que le hemos colgado demasiadas funciones a la policía que no necesariamente tienen que ver con la seguridad. Pareciera como si creyeran que un arbolito de Navidad le cuelgan y le cuelgan y le cuelgan funciones, como si hubiera una cantidad ilimitada de funcionarios, de hombres y mujeres al servicio de la seguridad de la ciudad en la policía. A nuestro ingeniero quisiera preguntarle por ese número, porque siempre pregunto, ¿ese número es alto, es bajo? Porque siempre la respuesta es depende. Depende de si es poco para una ciudad del tamaño de Bogotá o si es mucho para la capacidad de respuesta de las autoridades. Yamil, en realidad hablemos de los números como son. El problema que tenemos no es la cantidad de llamadas que estén entrando. Existen el NUCE, que es el número único de seguridad, tiene 380 funcionarios según los últimos datos de la Secretaría de Seguridad. No en un solo turno. No en un solo turno. Entonces ahí viene un cuello de botella porque tienen que trabajar turnos de 6 u 8 horas para ser más precisos. El problema es que 2 de cada 3 llamadas no tienen sentido utilizándolas. O sea, es decir, la comunidad llama a hacer bromas pesadas o a temas que no tienen que ver con la función del NUCE. Eso significa que el 65-66% de esas llamadas son perdidas. Ahí ya empieza el primer problema. Pero de todos modos sí es importante que el NUCE genera una temperatura de la seguridad en la ciudad. El aumento de riñas, que fue más o menos 1.7% a nivel de temas de la ciudad. Y finalmente el tema de narcotráfico, de microtráfico, que se aumentaron las llamadas en un 4% al último reporte de julio de la Secretaría de Seguridad. Como para concretar, y más adelante creo que vamos a hablar de eso, hay 3 prioridades que se tendrían que tener, pero el ENUCE es muy importante para la atención y el tema final de poder atender la emergencia. Pues tenemos un cuello de botella grande. Imagínense que por derechos de petición la Policía Nacional ha tenido que admitir que 1 de cada 4 patrullas está varada por SOAT
o por técnico-mecánica, o por revisión técnico-mecánica. Entonces, ¿de qué sirve recibir tantas llamadas si no podemos generar una respuesta apropiada policial? Pero por otro lado, ya en su momento podemos hablar de prioridades y temas. Muy bien, pues veremos si en otros países cómo controlan eso de las llamadas inoficiosas o de las llamadas de bromas, si hay sanciones o qué sucede. Y también pues se han pasado varias décadas con esta línea y sigue ocurriendo el mismo problema. Mi pregunta es qué pasa con la pedagogía, con la cultura ciudadana alrededor de una línea que en otros países el 911 es pues sagrado, es decir, es algo realmente muy serio. Estas voces nos ayudarán a comprender ese asunto y en el siguiente informe hay más. La línea de emergencias no existía. Hace 16 años se unificaron en una sola línea, que es el 123, para que fuera un número de fácil recordación para todos los ciudadanos. Si ustedes recuerdan, nosotros teníamos líneas para bomberos, para policía, para tránsito y diferentes emergencias. Entonces, lo que se quiso al crear esa línea única del 123 es unificar. Entonces, nosotros vamos a tener emergencias como son policía, bomberos, Secretaría de Salud, gestión de riesgo y todo lo que tenga que ver con movilidad. Se manejan un total de más de 300 personas. Nosotros manejamos una operación 24/7 y es un promedio de entre 50 a 60 personas por cada turno que se está operando como tal. En un día normal, cuando el flujo de llamadas es suave, se pueden recibir 200, 250 llamadas por turno. En una fecha de estas importantes se podría duplicar o hasta triplicar la cantidad de llamadas. Nosotros estamos recibiendo actualmente un promedio de 22.000 llamadas diarias. De esas aproximadamente el 74% son llamadas improcedentes. Son las llamadas bromas o las llamadas que no tienen ninguna emergencia, esa información o alguna otra situación que no requiera de ayuda. Pues lo que se hace es identificar el número y a través, pues digamos, ya de un proceso administrativo se busca que esos números ya, digamos, sean no bloqueados, pero sí que de alguna forma tengan algún comparendo o algún tipo de sanción. Pero ¿qué sucede? Que cuando la persona no llama para una emergencia va a tener una sanción pecuniaria, la cual se traduce en que a la línea que está haciendo la llamada le van a hacer una sanción, una multa que aproximadamente para el 2023 se traduce en unos 735.000 pesos. Es muy importante, ¿no?, que los ciudadanos tengan en cuenta esto. ¿Por qué? Porque mientras están llamando y haciendo una broma, están poniendo en riesgo la vida de otra persona o de otras personas en el momento que sí requieren la ayuda de las entidades. Línea 123 Bogotá, ¿cuál es su emergencia? Sí, señora, ¿qué emergencia tiene? La idea de que ingrese la llamada y se conteste sea en un periodo de 3 segundos como tal. Ya la gestión de la llamada, la idea es que se haga entre 1 minuto y medio a máximo 3 minutos para que se le dé la información a la agencia correspondiente. Luego de que sabemos qué está pasando, necesitamos saber en dónde, la dirección exacta, puntos de referencia. Hay muchas personas que llaman a la línea y no saben en dónde están. Entonces se demoran 3, 4, 5 minutos buscando una dirección. Esos 3 o 4 minutos que ellos están demorando, nosotros nos estamos demorando en transmitir la información a las agencias. El operador que recibe la llamada, si usted la efectúa ahorita, muy seguramente sí le va a contestar. Ahora, la reacción ya es el otro tema. Entonces tendremos que coordinar que efectivamente se recibe la llamada y se reaccione de una manera más oportuna. Por favor, duplicamos 931 en Usaquén, gracias. Entender que la línea es para todos, que la línea es para cuidarnos, es para efectivamente atender las emergencias de la ciudadanía, las cuestiones de seguridad, entonces hacer un buen uso de la línea. Mientras que yo estoy atendiendo una llamada improcedente o una llamada broma, que llaman a pedir una pizza, a pedir un domicilio, estoy dejando de atender otra llamada de una persona que está sufriendo un paro cardiorrespiratorio y que necesita atención inmediata. Esto es cultura ciudadana realmente, que usted sepa que esta línea requiere es para una emergencia que usted o yo en cualquier momento podemos requerir. ¿Cuáles son las situaciones más frecuentes que reportan en la línea 123? Veamos las estadísticas. Riñas, más de 215.000 por año. Ruido, 146.000. ¿Recuerdan que hicimos un programa solo dedicado al ruido y a los vecinos ruidosos? Bueno, esa es la segunda causa de llamadas al 123. Accidentes de tránsito, más de 100.000. Maltratos físicos y psicológicos, más de 66.000. Y esto habla mucho de lo que somos como sociedad. Hurtos que están ocurriendo, 51.000.
personas o vehículos sospechosos en la ciudad, más de 41.000 llamadas, narcóticos, más de 37.000 llamadas, vehículos mal estacionados, que debería ser función pues, exclusivamente del asunto de movilidad, hurtos efectuados más de 23.000, personas inconscientes o con situaciones de paro cardiorrespiratorio, más de 21.000, animales atrapados o maltratados, una cantidad equivalente, cerca de 21.000 llamadas, cerca de 19.000 para personas heridas y unas 18.000 para lesiones personales que en algunos casos pues, podrían ser consecuencia de otras situaciones de las que enumeramos hace un ratito, riñas, por ejemplo, o delitos en curso. Coronel, desde que usted fue comandante operativo de la Policía Metropolitana hasta este reporte, ¿algo ha cambiado o esa ha sido una tendencia más o menos frecuente en la línea 123? Digamos que se mantiene la tendencia, sí puede tener una variación en no más de mil llamadas. Realmente yo estuve hasta el año 2013, antes de salir como comandante del Departamento de Policía Meta, pero digamos que esta tendencia y en ese orden que está continúa. Han pasado ya una década y vemos que sigue encabezando el tema de riñas en la ciudad y el ruido, o sea que aquí también esto puede generar, esa información genera una muy buena información y un sustento para política pública en materia de seguridad y convivencia. No solamente en materia de política pública para seguridad y convivencia, sino también a veces para inversiones sociales, porque esto está dando cuenta del tipo de sociedad que somos. Ingeniero, de esto que usted ve aquí, ¿qué no debería estar en el 123? Mire, respecto a los temas de 1, 2, 3, pues en principio yo consideraría que el tema de los vehículos mal estacionados no debería estar ahí. Pero las prioridades, yo contestaría cuáles serían las 3 prioridades realmente de esto, y es algo que nos tiene que, a las políticas públicas y ahora que están en elecciones los candidatos deben tener en cuenta, es evidentemente la seguridad, el otro tema es la salud mental y el último tema la propiedad horizontal, porque el 70% de los bogotanos vivimos en propiedad horizontal y eso es un factor que dispara el tema de la convivencia, riñas, ruidos, ese tipo de temas que están asociados, es un punto importante para poder discutir y generar ese tipo de políticas. Por otra parte también hay un tema que hay que articular muy bien y es que en Bogotá hay aproximadamente 18.000 policías en diferentes, o sea, nunca, para toda la ciudad, eso significa que hay que dividir por 3 para poderlo generar. Y incluyendo los administrativos. Incluyendo los administrativos, exactamente. Pero hay, según la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, hay 188.000 guardas de seguridad, es decir, hay 10 guardas de seguridad por cada policía. ¿Por qué no articularlos? ¿Por qué no dotarlos a ellos de funciones para poder apoyar el proceso de convivencia y seguridad, descargando a la policía junto con los comités de convivencia que la ley 675 de propiedad horizontal dispone y que en este momento en el Congreso de la República está siendo reformada? Yo pienso que ahí va a ser la clave para poder descongestionar esos servicios y hacer que la línea fluya más, junto con la cultura ciudadana, evidentemente, que va a permitir hacer que esa tasa de llamadas no procedentes se reduzca en una forma significativa. Coronel, usted decía que había sido comandante en el departamento del Meta y en algún momento la paradoja era que Villavicencio tenía un mejor centro de monitoreo de cámaras que Bogotá. ¿Eso ya lo corregimos? Se lo pregunto porque de nada sirve tener un buen centro de monitoreo telefónico si no hay un buen centro de monitoreo de cámaras. No, en su momento sí lo fue, o sea, yo lo reconozco. Cuando estuve allí, las autoridades administrativas, tanto la gobernación como la alcaldía de Villavicencio, se fijaron esa meta y lo lograron. El C4 de allí, y pues obviamente no tenía la misma cobertura que necesita Bogotá. Digamos que para el momento, en temas de tecnología, fue lo mejor en su tamaño, de acuerdo a las proporciones. Hoy ya, pues Bogotá, por supuesto, ha mejorado mucho en ese sentido. Y tal vez me centro un poco en que a pesar de las 4.800 cámaras, sí se debe ser más sincero en decir cuántas de ellas están funcionando realmente, cuántas necesitan mantenimiento, cada cuánto hay que hacerles el mantenimiento. ¿Y sus fuentes qué le dicen? Porque creo que usted tiene datos adicionales. Sí, señor. Básicamente que sí, falta personal, porque son de esas 4.800 cámaras, son 48 entre uniformados profesionales y auxiliares de policía que hacen el monitoreo y más o menos la proporción es de
por cada persona debe monitorear 100 cámaras. Es muy complejo, es totalmente difícil y de pronto ahora se promete mucho. Yo quiero ser muy cuidadoso en este aspecto, que se está prometiendo mucho el tema de la inteligencia artificial. Es muy importante, pero aún inteligencia artificial va a necesitar de quien alimente esas bases de datos para que esas cámaras puedan hacer el trabajo. Realmente el trabajo humano, el factor humano allí es muy importante y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de comprar cámaras que deben tener su mantenimiento y por supuesto el respaldo en temas de operadores. O sea que para el número de cámaras que va a tener, debo tener también un operador que haga que eso funcione. Sí, al candidato que le esté diciendo que va a resolver el problema de seguridad en Bogotá con inteligencia artificial, pues tendremos que preguntarle en nuestros debates de Capital y también en nuestras entrevistas, pues cómo lo va a hacer, quién va a alimentar esa información para la inteligencia artificial y además cómo se preservan los derechos de las personas. Porque en la China, por ejemplo, hoy hay una discusión muy grande sobre cómo se conservan los derechos de las personas en el espacio público, a la intimidad y en fin, cuando todo el tiempo están siendo grabados. En el mundo hay una enorme discusión sobre eso, ingeniero. Así es. Existen digamos que dos partes de la balanza. Está el mundo de la China, donde la prioridad es la seguridad nacional en detrimento de la privacidad personal. Y está el sistema europeo, donde existen unas normas muy estrictas que permiten la protección de la vida personal y de la ciudadanía. Entonces existen tecnologías que permiten, por ejemplo, si de una persona, hablamos de reconocimiento facial, de personas que puedan ser reconocidas, de una lista de más buscados que pueda ser alimentada a las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, y que alerten, pero que en el caso de que esté grabando ciudadanos comunes y corrientes, como lo somos aquí los panelistas y ustedes y todos los que nos encontramos, eso puede tapar y anonimizar el rostro. O sea, la tecnología lo tiene previsto para hacerlo. Muy bien, veamos situaciones especiales que atiende con frecuencia la línea 123. Me refiero a cerca de 28.290 llamadas o incidentes relacionados con salud mental, trastornos, intentos, ideas suicidas, por ejemplo. Cerca de 6.279 situaciones donde las mujeres eran víctimas de violencia sexual o emergencias obstétricas. Y cerca de 767 incidentes relacionados con la niñez. Menores, por ejemplo, en establecimientos de mayores, establecimientos públicos abiertos al público. La Secretaría de Seguridad es la que nos reporta estos datos correspondientes a 2023. ¿Esto también desgasta el sistema, coronel? Por supuesto, sí señor. No deja de ser también importante, desde luego, pero genera un desgaste también al número de llamadas que ingresan al 123. En ese sentido también es muy importante y es una petición que también se hace del C4, es aumentar la capacidad del sistema. Por supuesto, eso requiere una inversión también, pero para que tenga mayor flujo de llamadas, también la respuesta que se dé por parte del operador, no la respuesta o la reacción que tenga la autoridad, sino que es la respuesta que el operador sea oportuna en la recepción de la llamada y el trámite que ese mismo, ahorita se llama, me voy a meter en un campo aquí el doctor, es el Premium One, tengo entendido así se llama el sistema que utiliza en este momento el C4, el operador recibe la llamada y lo despacha, el mismo sistema se encarga de redirigirlo a la localidad, al operador de la localidad que corresponda. Pero entonces sí se queda corto a veces en la simultaneidad de recibir llamadas. Y eso, estas situaciones especiales, ingeniero, no necesariamente tendrían que ser atendidas por el 123. Hay otras líneas que están disponibles. Hay más de 14 líneas en Bogotá que están relacionadas con los temas de seguridad. Por ejemplo, la 106 es la línea de salud mental, que ese es un punto muy importante. Por eso yo había dicho que en Bogotá la prioridad era salud mental, propiedad horizontal y la seguridad como tal. En la parte del 106, el Distrito Capital tiene una serie de profesionales especializados para poder tomar eso. Pero quisiera también hablar de lo que dijo la especialista que estuvo en la entrevista pasada, donde decía que las personas no saben dónde se encuentran. Y uno de los puntos que podría ser más eficiente el sistema de 123 es tener la capacidad de poder triangular y dar la ubicación exacta de quien está haciendo la llamada sin tener que preguntarle en qué calle o carrera está porque la emergencia está ahí. La tecnología existe. Yo conozco el caso de Finlandia, donde ya las ciudades inteligentes están configuradas para que hay compañías fabricantes extranjeras que hacen esto y pueden triangular automáticamente la llamada. Finlandia es el país que tiene el mayor índice de penetración digital de la Unión Europea y por ende es uno de los top 5 del mundo y ya tiene casos específicos donde pueden hacer esto, integrar los diferentes sistemas, poder hacer una articulación que creo yo que es importante porque en el distrito hay muchas entidades que no se hablan entre sí. Pero si se localiza satelitalmente la llamada de dónde proviene,
podría tener entonces efectos, no solamente para una atención más oportuna, sino también para sancionar o para amonestar a los que usan inadecuadamente la línea. Efectivamente, en los Estados Unidos, al momento de activar una línea telefónica, existen unas reglamentaciones de una asociación que se llama NENA, que es la Asociación Nacional de, digamos, de Sistemas de Llamadas de Emergencia, los cuales han generado ya unas doctrinas para poder hacer eso. Pero, por ejemplo, un dato importante, mover una máquina de bomberos en Colombia hace 4 años costaba 2 millones de pesos. Eso hay que cobrárselo a la ciudadanía de alguna forma y el Consejo de Bogotá podría generar acuerdos municipales para poder generar esas sanciones y la tecnología. Al que hizo mover la máquina de bomberos. Inoficiosamente y cobrárselo vía servicios públicos. Igual está la ley 1801, señor coronel, me lo atestiguará. El hacer una llamada ya está previsto como un comparendo tipo 4, que es uno de los más costosos de la ley 1801, y eso generaría inmediatamente una sanción social. Pero se requiere la tecnología para poder identificar quién es y dónde está, y eso existe en la industria. Coronel, ¿y estas sanciones de verdad se aplican? Sí se aplican, digamos que el problema se está registrando es al momento de cobrar. O sea, digamos, el comparendo se efectúa, la patrulla va hasta el lugar y esto pues tiene todo su proceso y es la inspección de cada una de las alcaldías locales la que debe generar este cobro y esto queda también en el registro único de medidas correctivas. Sí funciona al momento, y esto lo digo con conocimiento de causa porque hace poco alguien me llamó que surgió un contrato con el Estado y a él le reportó un comparendo del año en el que estuvimos en pandemia, el 2020, los meses que por no portar el tapabocas. Y tenía esa sanción, tuvo que ir a pagarla para poder que le bajaran esto del sistema y poder acceder al contrato que tenía con el Estado. De lo contrario, no lo iban a otorgar. Entonces, en ese sentido, digamos, pero la gente, ahora, él tuvo que pagar más, o sea, tuvo que pagar la mora porque esto venía desde 2020 y esto fue ahorita en marzo de este año. Y él sabía de eso, él era consciente, solamente que, como es que no se persigue por esa deuda, pero sí se van a dar cuenta muchas personas que al momento de contratar o ir a acceder a algún empleo con el Estado van a tener ese problema, pero un particular no. Soy comerciante, no tengo problemas, no tengo interés de contratar con el Estado, entonces esa deuda va creciendo y habría que buscar la manera de generar esos cobros coactivos. Y claro, que si suceda no solamente para contratar con el Estado, sino para otras situaciones cotidianas, para que la gente se vea motivada u obligada a tener que pagar. Al momento de renovar la licencia de conducción, podría ser, al momento de despedir el pasaporte también, puede ser, digamos que ese es un freno y hacer que la gente pague esa sanción que tiene. Y cruzar bases de datos públicas para que se demuestre quién está debiendo sanciones. Se reciben 21.000 llamadas por día y el 68% de ello, 68, es decir, 7 de cada 10, casi 7 de cada 10 son improcedentes, son o bromas o para pedir información general que podrían obtener en otras líneas o mediante otros mecanismos. Este dato es de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. En otros, reiteremos esto, coronel, porque me parece que es importante. En otros países, ¿qué se han inventado para reducir estos números o para eliminar las llamadas inoficiosas? Inclusive tengo conocimiento que en México recientemente también han fortalecido un C4 también de una manera supera lo de Bogotá, pero también a la par con esto sí ya hay sanciones penales. En ese sentido, obvio, esto podría generar también un desgaste, digamos contextualizándolo a nuestra realidad, esto generaría un desgaste si vamos ya a lo penal. Por eso es tal vez fortalecer más lo que hace un momento se hablaba en temas del Código de Seguridad y Convivencia para generar esas sanciones o medidas correctivas desde el tema contravencional y no penal. ¿Debería haber algo parecido a lo que sucede cuando usted va a la justicia? ¿Es una falsa denuncia? Es posible también, pero entonces yo digo en ese tema, a no ser que sea recurrente, y eso se va a poder identificar también, la tecnología nos lo daría también las llamadas o los números que son recurrentes en hacer este tipo de llamadas improcedentes, allí ya poder trascender a lo penal, pero digamos en las primeras sí tener, digamos, unas medidas correctivas desde lo contravencional. Ingeniero, ¿qué experiencia conoce usted para reducir este número? Mire, para reducir este número se puede hacer de varias formas. La tecnología ya permite hacer reconocimiento de la voz de un individuo. Los bancos lo utilizan para la autenticación de las transacciones. Eso es absolutamente clave. El segundo tema también es poder hacer los temas relacionados con el adecuado despliegue de las capacidades de este 123, porque técnicamente no es diferente al de un centro de contacto de un banco, de un operador
celular al cual llamamos y nos dan un número de trazabilidad. Yo pienso que es importante que las personas sepan que van a tener un número de trazabilidad para que puedan hacer ese seguimiento de su caso y de esa forma también haya una corresponsabilidad, porque la gente llama y piensa que soltó el problema a alguien más, pero esa persona tiene que acompañar ese proceso y ese número, que debe ser una obligación de los operadores, debe ser dado al momento de la llamada o incluyendo enviarle un mensaje de texto a la persona para que lo tenga y pueda hacer seguimiento de su caso, y no nos llenemos de una justicia que cierra casos básicamente porque nadie le dio seguimiento, porque no sabe cómo hacerlo. Coronel, y en este caso, esta línea es muy importante, ni más faltaba, pero ¿y qué pasó con eso que anunciaban en la policía, que era que usted conocía el número de su CAI o de su cuadrante? Realmente hay falencias, o sea, debo reconocerlo también, pues hoy desde la Reserva Activa, pero también como usuario de ese sistema, a veces, digamos, falta ese recurso, porque también esto implica una inversión, unos costos en dinero que, por supuesto, en este momento muchas veces algunos cuadrantes dan el número personal, pero ese número se va con el patrullero que sale trasladado para otro cuadrante o sale trasladado para otra ciudad. Y ahí es donde está la gran falencia, porque las personas quedan desorientadas. Por eso es muy importante que esos números fueran institucionales, que por lo menos para recibir las llamadas, que estuviera habilitada esa línea y fuera fijo del cuadrante. Entonces, en algunos, no lo digo, en algunos lugares sí está institucional, en otros cuadrantes no lo es así. Entonces, esa es la desorientación que está presentando en este momento. Debería institucionalizarse entonces, ingeniero, ese número, para que si ese patrullero es trasladado a otra unidad, pues el número permanezca en esa comunidad. Así es, pero también es una consecuencia en Bogotá de que no se le ha dado suficiente prioridad a la seguridad. En una ciudad de Bogotá que tiene más habitantes que Paraguay, que solamente se invierta menos del 2% del presupuesto de la ciudad a la seguridad es un asunto que no es aceptable, bajo ningún estándar. Eso significa que hay necesidad de replantear por parte de las administraciones futuras y de los consejos municipales, las alcaldías locales y las juntas administradoras locales esa prioridad de la seguridad. Usted mira un CAI, en el CAI no hay siquiera papel para la impresora, no hay impresoras, hay falta de recursos importantes. Entonces, la seguridad debe ser un asunto de corresponsabilidad con los comerciantes, con la ciudadanía, pero también una responsabilidad institucional donde el presupuesto de seguridad debe ser amplio y proporcional a las situaciones que como Bogotá tenemos que enfrentar. Tiempos de respuesta, sobre eso es nuestra siguiente gráfica. Miremos el tiempo de atención promedio en el 2022 para que usted le atendieran la llamada, para que le contestaran muy rápidamente, hasta en 4 segundos ya obtenía una respuesta de alguien del sistema 123. Y como gestión del incidente se hablaba de 2 a 4 minutos. Cuando decimos gestión del incidente es que le reciban la información. La pregunta es, y de ahí, coronel, hasta que le den respuesta, ahí es donde eventualmente puede haber un problema de la utilidad o no, de la oportunidad o no en la respuesta. De la respuesta es muy, muy importante, y eso también juega, es un factor preponderante en el tiempo, en la imagen institucional. En cualquier policía del mundo, el tiempo de respuesta. En lo que yo hablaba esta mañana, me dicen de 3 a 5 minutos aproximadamente. Digamos que eso es un estándar, pero la realidad puede variar mucho. O sea, lo que hablábamos hace poco también respecto a conocimiento de un caso de riña, tal vez en esto se llega más rápido, pero si vamos a medir también el tiempo de respuesta para los casos de exceso de ruido en un apartamento, en un conjunto residencial, pues allí puede demorarse una patrulla hasta 10, 15 minutos o más porque está conociendo otros casos. Ese es, digamos, lo que puede generar esa variación y puede generar mala imagen también para la institución sin ser la misma institución culpable de esto. Aquí quiero hacer claridad también, no se trata trato de ser lo más imparcial posible, pero obviamente esto va a generar, digamos, ese desgaste en la imagen institucional, ese tiempo de respuesta, y eso pues obviamente los mandos que actualmente deben estarlo midiendo y valorando. El coronel habla de la respuesta de la policía frente a llamadas que son competencia de la policía, pero ¿y qué pasa cuando son llamadas que tienen que ver o con bomberos o con desastres o con ambulancias? ¿El tiempo de respuesta es mejor o no necesariamente, ingeniero? Yo creo que es igual. Porque básicamente, por ejemplo, hablamos de bomberos. Los bomberos son un cuerpo muy profesional en Colombia. Los bomberos de Bogotá están entre los mejores de América Latina.
están bien equipados, bien dotados, pero efectivamente mover esos equipos es costoso. Entonces la ciudadanía tiene que ser consciente de que cuando llama a los bomberos de Bogotá, mover una máquina hace 4 años decían que costaba 2 millones de pesos. Es decir, tiene que haber una concientización ciudadana sobre esos temas. Y lo mismo con el tema de salud mental, la línea de la 106 o con bienestar familiar. Cuando se encuentran niños en la calle, llamar se volvió un problema muy difícil para poder articular esto. Yo creo que es un tema no solo de tecnología, sino de procesos y de hacer que los procesos sean más ágiles para los ciudadanos a nivel de la tecnología. Desde mi dominio técnico de las tecnologías, todo está disponible, pero creo que el problema está en los procesos y en la información a la ciudadanía de cómo hacerlo. ¿Cuáles son las localidades que tienen el mayor número de llamadas o desde las cuales se hace el mayor número de llamadas? Veamos. Estamos haciendo un promedio entre las llamadas tramitadas entre 2015 y 2023 con base en datos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Las que están en violeta, verán ustedes, son las que tienen unos mayores porcentajes de llamadas. Kennedy, Engativá, Suba, Ciudad Bolívar, Bosa y Usaquén. ¿Por qué, coronel? ¿Por qué en esas localidades ocurre entre el 7 y el 13% de las llamadas? Pues definitivamente es porque allí está concentrado el mayor número de hechos o motivos de policía. También la cantidad de habitantes que tiene Suba, divinamente puede tener el número de habitantes, supera lo que tiene Ibagué y Neiva, por decirlo como ciudad. Lo mismo en Engativá y obviamente Kennedy. Inclusive conozco que Suba y Kennedy tiene 2 canales de operadores por la jurisdicción tan grande. Por supuesto, el número de llamadas es, digamos, coherente con lo que allí se presenta y las problemáticas que cada una de estas localidades tiene. Ciudad Bolívar ha incrementado, no lo era así hace unos años. Tal vez la más crítica será Suba, Kennedy, Bosa y el centro de la ciudad, las localidades de Santa Fe y de Mártires. Hoy vemos que ya el panorama cambió, esa lectura cambia totalmente y eso también por el crecimiento de habitantes en cada una de esas localidades. Un crecimiento poblacional, la mayor densidad poblacional de esas localidades, pero también una mayor conflictividad social, probablemente. Localidades con barrios de menores ingresos, con mayor llegada de personas de otras ciudades y países, con menor atención del Estado en muchos casos, pero dice nuestro experto, el ingeniero, que es que en Bogotá invierte poquito en seguridad, pero es que la seguridad no es solamente armas, policía e inteligencia. Ingeniero. No, para nada. Esto es una visión holística, una articulación con las diferentes entidades. En Bogotá, existiendo 20 localidades, todas comparten los mismos problemas. Problemas de basuras, problemas de habitabilidad de calle, problemas de alumbrado público, poda, movilidad, huecos y finalmente seguridad. Si no hay una visión articulada para poder poner a trabajar como equipo a las innumerables entidades del distrito que trabajan como IPES, la Secretaría de Integración, la Secretaría de Seguridad, va a ser muy complicado poder solucionar el problema porque, por ejemplo, para la muestra un botón, el canal que se encuentra en la avenida Boyacá entre calles 63 y 67, que se volvió un nuevo Bronx en ese cartucho. Ahí se tiran la pelota a todas las entidades y no ha pasado absolutamente nada. Un canal de aguas residuales. Un canal de aguas residuales. El carril de norte a sur y el carril efectivamente, de sur. Ese sitio es un sitio supremamente neurálgico y se lanzan digamos, la pelota a las diferentes entidades sin buscar una visión de equipo para poderlo resolver. Yo pienso que aquí el tema no es tanto no es mi problema, si es mi problema, sino de buscar una visión holística. Solamente, por ejemplo, para temas rápidos, talar un árbol, no se sabe si corresponde al acueducto, al jardín botánico, al operador de aseo, a la UAESP, porque todos tienen una normatividad muy complicada. Entonces falta, yo diría que el asunto sí, evidentemente hay que cumplir la ley, pero hay que ser más gerente, tiene que haber una mejor gerencia para la solución de los problemas. Cuando usted, como ciudadano, llama a cualquier centro de llamadas, a cualquier call center, pues le dicen que usted está beneficiado por una norma, la norma que protege sus datos, el habeas data. Y la pregunta ¿es así también con el 123, coronel? ¿Quién protege mis datos cuando yo se los confío al Estado, en este caso a la línea 123? Está soportada en la ley, se me escapó ahorita el número de habeas data 1286, esta mañana creo que es 1286. 1581, perdón. Bueno, lo que puede constatar es que efectivamente los datos de esas personas de quienes realizan llamadas, o sea, su número telefónico y nombre, permanecen durante 6 meses archivados.
Los archivos que son obtenidos en las cámaras de video duran alrededor, el DVR está por un tiempo de 30-35 días aproximadamente. En ese sentido hay dos perspectivas que mirar muy bien. Primero, obviamente la policía no va a utilizar, o bueno, hablo en general el C4, no va a utilizar esos datos y no puede hacerlo, obviamente. Vamos a suministrar esa base de datos a un centro comercial X o a un almacén de grandes superficies para que los llamen y también le hagan ofertas. Eso sería delicadísimo y por supuesto es un delito y estaría en contra de la normatividad. Y en relación con las imágenes que se obtienen, el tiempo debería ser mayor. O sea, yo esta mañana me daba cuenta, de pronto una cámara que logró obtener una información importante, pero no hay una denuncia, sino que se conoce ese hecho o hará parte de una investigación que se está adelantando. Y voy a revisar la cámara de la carrera séptima con calle 32. Este hecho ocurrió hace 2 meses, ya no voy a encontrar. O sea, conociendo la lentitud con la que funciona la justicia en el país, pues no puede ser posible que la existencia de una prueba dure durante tan corto tiempo. Ya seguiremos hablando de eso, coronel, porque hacemos contacto en este instante con el Consejo de Bogotá. Allí hay un debate de control político para el asunto justamente de la seguridad del distrito. Andrés Zapata, ¿qué tal? Hola Yamit, para usted muy buenas tardes y para todos los televidentes de ahora un cordial saludo. Pues acaba de terminar este debate de control político hacia la Secretaría de Seguridad, pero para eso estoy con la directora Adaluz Sandoval, que es directora del C4. Directora, muy buenas tardes, bienvenida ahora. Y bueno, hay una preocupación de los ciudadanos sobre la información. Cuando ellos llaman a la línea 123, ¿esa data a dónde queda? Bueno, muy buenas tardes. Es importante que los ciudadanos sepan que toda la data de la llamada, su información personal, queda custodiada por el C4. Quiere decir que nosotros no podemos entregar esa información a menos que sea requerida por un fiscal o un juez. Entonces, no es una información que nosotros podamos liberar sin ningún tipo de solicitud de una autoridad competente. Directora, otra de las preocupaciones que tienen los ciudadanos es que llaman a la línea 123, dicen que es oportuna, que es rápida, pero a la hora de atender la emergencia, pues a veces ni llega digamos que las unidades. Bueno, eso depende muchísimo de los recursos que tengan en esos momentos las agencias que hacen parte del C4. Cuando entra una llamada, normalmente nos demoramos menos de 30 segundos en responderla, mientras la documentamos máximo son 2 minutos 09 segundos. Sin embargo, cuando este incidente es reportado a las agencias, dependiendo del tipo de incidente o situación que esté pasando el ciudadano, puede tomarse un poco más de tiempo. Por ejemplo, la Policía Nacional está demorando entre 7 y 10 minutos, pero eso depende también del incidente que se esté presentando. Cuando es el CRU, es decir, es algo de salud, dependiendo donde se haya sucedido el incidente en Bogotá, puede demorarse entre 10 y 20 minutos en llegar la ambulancia. Sin embargo, hay algo muy importante que tienen que saber los bogotanos. Estamos mejorando nuestros tiempos de atención. Por ejemplo, como para que tengamos un dato súper bueno, cuando la ambulancia a lo mejor se esté demorando por tráfico, los médicos reguladores llaman al ciudadano y le dicen qué puede ir haciendo para ayudar a la persona que está en una situación de emergencia. O también los enfermeros están todo el tiempo dándole información. Incluso hemos tenido casos donde por tráfico el enfermero se baja, coge un taxi y llega al lugar donde tiene que atender para poder ir atendiendo a este ciudadano que está en una situación de emergencias mientras llega una ambulancia medicalizada. Son ejemplos que tenemos, pero todas nuestras agencias están dispuestas y mejorando los tiempos de atención. Directora, y finalmente, ¿cuál ha sido esa inversión para este 2023 para la línea 123? Y la segunda pregunta súper rápido es ese mensaje para los ciudadanos para que eviten hacer llamadas improcedentes. Bueno, la inversión desde el año pasado venimos haciendo unas inversiones muy buenas en tecnología. Cambiamos nuestra planta tecnológica, lo que permite que haya menos encolamiento de llamadas, es decir, que el ciudadano espere en la línea hasta que lo atiendan. Eso ha disminuido en un número bastante grande. Adicionalmente, contamos ahora con sistemas que son mucho más amigables para el operador. A lo mejor el ciudadano eso no lo nota, pero para nosotros en la operación hace que seamos mucho más efectivos. Adicionalmente, también hemos aprovisionado, se llama así, todos los servicios de las agencias en los sistemas de operación. Quiere decir que podemos llevar un control exacto de dónde está la ambulancia, dónde está el policía, cuánto tiempo se puede demorar en llegar. Y este tipo de tecnología nos permite brindar una atención mucho más efectiva al ciudadano. Ahora, respecto a tu otra pregunta, pues el mensaje para todos los bogotanos es: llamemos solamente si tenemos emergencias o situaciones de seguridad. Nuestra improcedencia, es decir, llamadas que no son de emergencia ni seguridad, está en un 65 al 70%. Quiere decir que de 21.000 llamadas que recibimos, 14.000 aproximadamente
normalmente no son para ninguna atención, son broma, son de acosadores o adicionalmente también personas preguntándonos información, ¿dónde queda el banco? ¿Dónde puedo comprar zapatos? Pues esto pues obviamente nos hace perder tiempo, pero le quita sobre todo la oportunidad a otro ciudadano que tenga una emergencia de que su vida pueda ser salvada. Directora, pues agradecerle por su información. Ya me siga usted con más información. Me despido desde el Consejo de Bogotá. Andrés, muy amable, gracias, y gracias a la secretaria por atendernos justo ahora. Vamos con más datos que tienen que ver con este asunto, mejor, con más voces. Estamos alistando las voces ciudadanas para que sepan ustedes qué percepciones tiene la gente sobre este asunto del 123. Pero no quiero dejar pasar, ingeniero, algo que acaba de decir el coronel, y es que se graban las situaciones de seguridad en el distrito, pero no necesariamente hay una obligación de conservarla más allá de determinado tiempo. Es decir, más adelante un juez o un fiscal no puede recurrir a esa grabación porque básicamente la borraron. Claro, y esa es una de las consecuencias de tener un presupuesto de menos del 2% para la seguridad. En relación con el tema de las plataformas, o sea, de 100 pesos o de 100% invertido en seguridad, el almacenamiento es un componente de un 30-35%. Es decir, de 100 pesos, 35 pesos corresponderían al almacenamiento más el costo de las cámaras, más el costo de operación y mantenimiento. Eso significa que donde tenemos que aumentar eso es en la parte de más cámaras para capturar más información, conectar más medios de información como redes sociales. Ahora muchas personas reportan por WhatsApp, redes sociales, como lo hacen las empresas que piden servicio al cliente. Eso no lo tiene implementado el distrito, ni este centro, ni el 123. Y también el tema del almacenamiento, que es un costo marginal para los beneficios, para que si un juez, un fiscal determina que esa evidencia no se pierda ni se sobrescriba, porque no es suficiente el tiempo de almacenamiento. ¿Y qué pasa con la grabación de un edificio o de una cámara de un particular, coronel? ¿Eso también se borra? ¿Qué obligación tiene un particular cuando está grabando con una cámara de seguridad? De igual manera, la capacidad que ellos tengan presupuestal para obtener un buen deber y que les dé más espacio de almacenamiento y más tiempo, obviamente, de esas grabaciones. Pero no hay ninguna ley tampoco que los obligue a detenerlo por determinado tiempo. Digamos que existe una ley para una empresa o un conjunto residencial que su sistema de bioseguridad debe tener alrededor de 6 meses grabado o tener esa evidencia. Bueno, evidencia no, sino la grabación de todo lo que ocurre en el día a día. No lo existe. ¿Y el privado debe suministrarla, ingeniero? Hay un punto importante y estamos ahora contando más en la buena voluntad del privado para poder hacerlo, porque hubo una sentencia, si no me equivoco, del Consejo de Estado que básicamente le dice a la ciudadanía que no está obligada a colaborar con las autoridades si le piden una fracción de video porque una de sus cámaras de su negocio o de su vivienda logró captar un hecho de un delito. Entonces las personas podrían negarse a hacerlo. Eso me parece digamos que la misma justicia está dando un tiro en un pie. No puedo controvertir, hay que obedecer las normas, acatarlas, pero siento que esto ya está haciendo retroceder digamos, el flujo de la solución de los temas de seguridad. ¿Qué sabe la gente de la línea 123? ¿Qué percepción tiene de ella? Aquí están sus respuestas. Tengo entendido que es la línea de atención al usuario para cualquier emergencia y pues es marcando el 123, llamas y ahí te dan el servicio que necesites. Entiendo que funciona policía, ambulancia y bomberos. Sé que es como un mecanismo donde uno puede comunicarse a una línea de emergencia, sea para solicitar ayuda o algún servicio especial. La línea 123 de emergencia es una para atender enfermos, accidentes. Nunca la he utilizado, pero pues asumo que cuando tenemos alguna emergencia pues se hace como contacto con la línea de manera directa. Son para personas que tengan algún problema, bien sea doméstico, algún problema contra la mujer. Es la línea donde toda la comunidad, todos los ciudadanos pueden acudir para algún problema que tengan, o no solo ellos, sino que vean en su comunidad. Es la línea de emergencia y pues esta línea la idea es que pueda brindarte el servicio que necesites o la ayuda en el momento pues más pronto. A la que uno llama en caso de una emergencia, ya sea de salud, a la policía, cualquier emergencia que uno tenga. Pues es una línea para, en caso de emergencia, comunicarse para uno ser atendido, ya sea en caso de algún robo o sea en algún caso de salud. Él ha usado en ciertos casos, más que todo para policía, por ciertos accidentes de tráfico o algo así.
y no me parece tan eficiente. Un caso por feminicidio. Ellos me asesoraron dónde me podía acercar, qué podía hacer, los pasos a seguir. Y pues digamos la policía no se demoró pues en nada en llegar, que eso fue lo importante. Pues la verdad es un poquito tedioso marcar al 123, porque primero nunca contestan y cuando contestan el servicio es muy pésimo. Para mí no es un buen servicio porque ya me ha pasado con otra gente que esperando la ambulancia no llegan a las 2 horas. Tuve una ambulancia que nunca llegó y pues gracias a Dios pude controlar la situación con mi familia, pero pues nos quedamos esperando una ambulancia que nunca llegó. Un vecino falleció en el barrio y pues lo que pudimos ayudar con mi madre fue llamar a la línea 123 para solicitar una ambulancia. Ellos le brindan a uno qué es lo que uno tiene que hacer en el paso a paso. Y la llegada ya digamos del tema de las ambulancias y eso sí es un poco demorado. Sí, la hemos utilizado cuando se ven riñas callejeras. Inmediatamente hemos llamado, un operador contesta y nos remiten donde cada situación es requerida y pues ellos acuden al instante. Cuando uno llama contestan muy rápido, pero al enviar el servicio de policía o de ambulancias es muy demorado, alcanzan a esperar 20, 30 minutos, que es lo que me parece que está, digamos, muy mal. Llamamos y mi suegra se nos murió de camino al hospital porque la ambulancia no llegó. Colombia tiene una pésima experiencia con casos de ciudadanos que toman la justicia por mano propia. Tiene una pésima experiencia, por ejemplo, con el paramilitarismo o con cooperativas de seguridad que se desviaron completamente de su objetivo de creación inicial. Eso no se puede volver a repetir, pero hay un mandato de cooperación de los ciudadanos con las autoridades y, por ejemplo, hay una iniciativa que se llama Frentes de Seguridad Local. Eso, coronel, ¿cómo se puede articular realmente con la fuerza pública para ser más eficaces? Pues es una idea muy buena que surgió ya está por cumplir alrededor de más de 20 años, los frentes de seguridad local, y digamos es una articulación muy importante que esto genera mayor cercanía de la policía hacia su comunidad, una integración genuina y que bien utilizada, pues por supuesto va a ser muy importante para reducir el nivel de criminalidad en cualquier localidad. El nivel de delincuencia, hay también trámite de información muy importante que si se maneja con la reserva adecuada va a dar muy buenos resultados. De igual forma, el Frente de Seguridad, vemos que es una herramienta muy importante en temas de gestión de seguridad en las localidades. ¿Y cómo complementa el 123, ingeniero? Claro que lo complementa porque los frentes de seguridad son como la primera línea que puede ayudar a agilizar el tema. Es decir, en vez de llamar al 123 para reportar, lo que hacemos es quitar el cuello de botella del 123, llamar al 123 para luego avisarle a otra entidad que le avisa a otra entidad a que vaya a tomar acción. Pero sin el tema directamente de un frente de seguridad que es básicamente poder cuidarse al vecino del frente con el que está al frente, es decir, comerciantes, residentes, van a llamar directamente al CAI del cuadrante y van a saltarse un tiempo precioso para poder hacer eso. Es decir, va a acelerar los tiempos de reacción para generar la amenaza. Y además se ha dicho que también en la conformación de frentes de seguridad y donde funcionen de manera efectiva se reduce el 90% de la comisión de delitos. Quisiera con nuestros invitados ir a las conclusiones o recomendaciones. Coronel, comienzo con usted. Observando ahora el concepto y el conocimiento que tienen las personas del 123, todavía pues no se familiarizan con el C4, y dejémoslo ahí, 123, porque digamos tiene más calado y tiene más recordación en las personas, pero es una oportunidad muy grande que se tiene por parte de las administraciones de generar de ese 123 una línea amiga, o sea, que la gente sienta respaldo, que sienta acompañamiento de las autoridades, cualquiera de ellas que sea, bomberos, policía, la que sea, lo que hablábamos ahora también de que le hagan seguimiento a los casos, esa atención al ciudadano también que es primaria, es básica, por lo tanto es un factor de acercamiento y de generarle también, digamos que esa sería la mejor respuesta a la sensación de inseguridad que se vive. Si yo tengo una línea 123 fortalecida, con una muy buena atención, con buenos medios tecnológicos y con ese acompañamiento posterior al caso, digamos como, perdón el ejemplo, pero lo que hacen algunas empresas con el tema de postventa, que se haga aquí también esa atención a los ciudadanos, cómo está en su caso, si usted fue hurtado, bueno, no se pudo recuperar el bien, pero le hacen un seguimiento y esa atención le va a generar, digamos, una tranquilidad que están pendientes y que esa línea verdaderamente es amiga y que las autoridades sí lo reconocen a usted como un ciudadano con sus derechos y que también está aportando y está pagando sus impuestos para que esto funcione. Esa es como la
la recomendación que haría acercarla más al ciudadano, y que la gente sienta que realmente tiene una línea que lo acompaña y que lo protege. Coronel Carlos Alberto Meléndez, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes muy amables, también doctor que nos acompañó por compartir sus experiencias, y a ustedes por la invitación, muy amables. Gracias, señor. Ingeniero, su conclusión, recomendación. Para mí la recomendación esta es en los procesos. La tecnología existe, hay que complementarla, integrar las redes sociales para que las personas tengan una experiencia multimedios, WhatsApp, Facebook, TikTok, todas las cosas que se están manejando de este tema. Hay que aumentar el presupuesto, evidentemente. Bogotá, ya dijimos, tiene menos del 2% en seguridad. Hay que conformar más frentes de seguridad y promocionar y hacer campañas de socialización con la comunidad de las líneas de salud mental, de los gaulas, de la defensa civil, de cada una de las entidades, y la articulación institucional. No podemos seguir permitiendo que en Bogotá las entidades, incluyendo la misma ciudadanía, se tiren la pelota entre todos. Debe haber una trazabilidad de las llamadas para que exista una corresponsabilidad, como debe ocurrir en cualquier ciudad desarrollada, y ahí está el caso de Finlandia, donde podrían consultar ese tipo de temas. Ingeniero Hugo Fernando Ardila, gracias por haber compartido con nosotros su conocimiento. Gracias, Yamil, y a mi coronel también. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes. Muy amables, muchas gracias. Seguramente a su barrio, a su localidad van a ir todos los candidatos por estos días a demostrarse todos como expertos en seguridad. Todos saben cuál es la solución. Muy bien, cuando les hagan esas propuestas grandilocuentes, le pueden preguntar, oiga, ¿y cómo lo va a hacer? ¿Cuánto vale hacerlo? ¿Y de dónde va a sacar la plata? A ver qué respuestas obtienen y a ver si esas respuestas realmente les convencen para que no traguemos entero. Nosotros en Capital haremos lo propio.